Bueno, y en este último bloque les pido que me ayuden a hacer una reflexión sobre lo que para mí es una pregunta perturbadora. ¿Por qué la candidata del movimiento indígena no prendió? Miren que fue a universidades, miren que trató de hacer efectivamente pues, un despliegue suficiente como para conectar con un sector de la opinión pública que a mi juicio, con muchos fundamentos, pues está muy irritado con lo que ocurre en este país. A mí en algún momento Lorenzo Meyer me enseñó algo que me fue muy útil, que en las campañas electorales ayudan mucho las voces radicales. Eran 3 hurras por el radicalismo, decía él, porque te meten voces que cuestionan el sistema y lo cuestionan con una fuerza brutal. O sea, yo me preguntaba en el texto de hoy, ¿dónde está el subcomandante Marcos preguntándole a López Obrador de dónde sacas a Napoleón Gómez Urrutia y pretendes que te creamos? Es decir, una voz que con autoridad moral desde la izquierda pueda cuestionar diciendo, a ver, aquí hay una agenda que no se ha atendido. O sea, la agenda de los derechos y cultura indígena se aprobó en lo legislativo, pero queda un, digamos, camino muy amplio. Y me resulta, pues, difícil de entender que en un país en donde hay tanta inconformidad, resulta que Ríos Peter pues logró su candidatura, el Bronco logró su candidatura, Margarita también, y en el caso de Marichuy no levantó. Por supuesto, creo que habla peor del país de lo que yo imaginaba, es decir, veo una sociedad que está muy indignada, pero en realidad está apostando por el statu quo, es decir, los 3 partidos, como sostenía en el bloque anterior, representan pues corrientes que ya han gobernado ampliamente este país y no en modo alguno representan una visión, digamos, alternativa de la realidad, como en su momento el movimiento zapatista lo planteó. No porque crea que el movimiento zapatista llegara a tener una mayoría, pero la ausencia de una voz de ese tipo, digamos, el pensamiento alternativo, me resulta, se los digo con franqueza, empobrecedor para la democracia mexicana. No sé cómo lo vean ustedes. Yo lo veo desde el punto de vista del voto útil, otra vez, que va a ser un definitorio de muchas cosas. El voto útil en todo el proceso de campaña ya lo fue en materia de pre-campaña, como les dijeron, en donde está incluido el proceso de registro de candidatos independientes que hubieran logrado las firmas necesarias de acuerdo con la ley. Sé de muchas gentes que dieron su apoyo a Marichuy como algo simbólico, porque eso no los obliga a votar por ella, ni estaban comprometidos a votar por ella. Lo que quiere decir que el pragmatismo está tomando no solo a los partidos y sus coaliciones, sino también a la ciudadanía. Este pragmatismo de yo voy a votar por quien pueda ganar, es el sentido que tiene el voto útil en última instancia. Entonces, ¿para qué desperdicio yo mi trabajo, mi dinero, mis cosas? Vamos a apoyar a uno de los que preferimos, sea cualquiera de las 3 coaliciones. Ahí entran las 3 todavía. Cuando ya vayamos hacia el mes de abril, creo yo, en donde hubieran quedado 2 adelante y 1 muy atrás, el que hubiera sido, no especulo, vamos a ver cómo este que quedó en tercer lugar, el que fuera, va a tratar, o la población ciudadana que puede apoyar al tercer lugar, se va a ir con los otros 2 primeros, se va a dividir. Esto es lo que explica un poco el problema indígena, que es efectivamente un problema dramático que experimenta el 11% de la población mexicana, que son indígenas o fundamentalmente indígenas, no llama la atención de los electores. Y muchísimos campesinos no están ni enterados de quiénes son los candidatos, de quiénes son los partidos, cuáles son las propuestas, cuáles son los derechos de los pueblos indígenas que han sido violados. Entonces, no nos extrañe que haya una cierta utilería superficial o búsqueda utilitaria para tener poco apoyo para Marichuy. Es una lectura válida, pero que tiene un riesgo, Francisco José. Le da un protagonismo excesivo a los partidos políticos. Vamos, pareciera que todo gira en torno a los partidos políticos cuando una parte del problema que tiene México, olvidando, es la fractura entre los partidos y la sociedad. Por tanto, la pregunta es válida, sigue siendo válida. ¿Por qué en un país que desprecia mayoritariamente a los partidos no prendió la única candidatura auténticamente independiente? Porque ni Margarita, ni el Bronco, ni el Jaguar son independientes.
no son independientes, son del sistema, son sistémicos. Y en ese sentido doy 3 razones, abundando. Primero, una tecnológica. Era muy difícil dar la firma a los candidatos independientes, bien complicado, por razones tecnológicas, no solo las que puso el Instituto Nacional Electoral, sino el hecho de que tenías que tener un aparato de inteligente, un teléfono inteligente de cierta calidad. Eso limitó. Segundo, problema de organización y recursos. La campaña de Marichuy carecía de suficientes recursos. Tenía una gran voluntad, pero tenía los recursos financieros de los que sí disfrutaron, de voluntarios, tanto, bueno, voluntarios o pagados o auténticos, el Bronco, Margarita y el Jaguar Ríos Peter. Y estaría finalmente el liderazgo carismático. Aun cuando Marichuy, en corto, comí con ella, un grupo de intelectuales comimos con ella, es un personaje muy atractivo, muy auténtico, pero no tiene el carisma para el México urbano que sí tuvo Marcos en su momento. Aquí la pregunta es, ¿por qué no se presentó Marcos como candidato independiente? No lo sé, no tengo respuesta, pero en todo caso se desaprovechó una oportunidad pequeña para abrir un resquicio a la participación de un sector olvidado que no se siente representado en los partidos. Yo coincido en que hubiera estado bien que apareciera en la boleta. Al principio pensé que iba a tener suficiente respaldo y apoyo por lo que ha representado el zapatismo y que iba a aparecer en la boleta. Y ella misma decía, pues no es que no pretendo ganar, ¿no? Esta es una cuestión simbólica para volver a poner en la mesa, digamos, del debate un poco la atención nacional en lo que ha representado el zapatismo, es decir, derechos indígenas, el olvido, la marginación de una buena parte de la población en México, del 10% por lo menos. Pensé que iba a alcanzar el registro originalmente, ya después con todas estas dificultades y también de interpretación de la ley, porque el INE, creo que pudo haber interpretado la ley de tal manera, aunque es discusión siempre qué tanto sí, qué tanto no, que se pudiera facilitar las firmas, por ejemplo, yendo a las sedes del INE, que son 300 a nivel nacional, las distritales, que la gente hubiera podido fácilmente acceder y ahí decir, yo quiero por este candidato y entonces aquí está mi credencial y dar la firma. O sea, se podía, creo que interpretar la ley de manera que facilitara, cuando en realidad pusieron, creo, muchísimas trabas en ese sentido. Aunque no fuera Marcos, por las razones que sea que no se presentara él, podía verse, y eso también yo lo creí, que ese carisma, no solo de Marcos, sino del zapatismo mismo, ¿no? De lo que representó el zapatismo desde 94, pues iba a transferirse a Marichuy más allá de cómo sea su personalidad. Yo no la conozco, pero digo, independientemente, ella representa eso. Y quienes tuvieran todavía alguna afinidad, que no solamente la gente de izquierda, mucha gente que no es necesariamente de izquierda puede participar de las simpatías de lo que representa el zapatismo, sabiendo que no va a gobernar, sabiendo que no iba a competir y donde la firma efectivamente no compromete el voto. Sin embargo, pues no ocurrió. Y sí lamento yo el hecho de que, aunque sea simbólicamente, estuviera en la boleta, en los debates, para volver a poner, digamos, ese tema, a veces olvidado, ¿no? Porque de repente va pasando el tiempo y ya se va olvidando, volverlo a poner, digamos, en uno de los temas importantes del país. Yo me temo, sin embargo, compañeros, que ni lo técnico, porque el INE dispensó que lo hicieran por teléfono, en el caso del zapatismo y en ciertas regiones lo podían llevar por escrito, ni tampoco fue el problema burocrático que lo enfrentaron todos. No hubo el eco. La sociedad no acompañó al movimiento zapatista por razones que para mí son poco afortunadas. Si hay cierto pragmatismo, como dice Paoli, yo también lo creo. Me sorprende que una ciudad que se indigna porque el dirigente de un partido llama prietos a las que no tomen el discurso del racismo estructural que hay en este país como un elemento, digamos, central. No sé, creo que es como una especie de estoy enojado selectivamente, ¿no? Me indigno mucho porque un señor tiene una expresión racista, pero
no incorporo una reflexión más amplia sobre el problema de millones de personas en este país, no solamente los indígenas, que además son los más pobres de este país, sino la propia capacidad de producirnos a nosotros mismos. Pasa por entender eso. Y para mí, pues lamentablemente, se empobrece brutalmente la campaña, porque era la única que podía discutir desde la izquierda esa realidad. Me dejas decir un par de cosas. Te dejo. Una, el pragmatismo no es solo de los partidos, ni el utilitarismo, es de muchos ciudadanos. Este voto útil es el pragmatismo de los ciudadanos en gran medida. Entonces, habría que también poner las responsabilidades donde las hay. La sociedad mexicana es muy pragmática en general, en términos generales. Esto es lo que yo quería decir. Y pues en última, y si yo estoy de acuerdo contigo, se empobrece porque finalmente no tenemos estos, digamos, debates necesarios. Yo digo que esas visiones son útiles para abrirnos conciencia, pero nos tenemos que ir. Nos vemos aquí la semana próxima. Gracias por su atención.